la presentación es sobre 3 premios Nobel: Ronald Coase, Oliver Williamson y Elinor Ostrom. No la coloqué de primera porque ella es la más importante entre todos los 3. Los 3 son premios Nobel y aunque no voy a hacer un análisis exhaustivo de todo su trabajo, voy a tratar de ser muy práctico para analizar la economía y el derecho, o por lo menos lo que yo creo que es la interfaz entre la economía y el derecho. Entonces ya tienen entonces el acceso a la presentación en sus celulares, pueden ver que están pasando seguramente ya las diapositivas. Solo algunos de ustedes están conectados. Quiero empezar por un pequeño homenaje a quien me introdujo a la interdisciplinaridad, el maestro Homero Cuevas, que en paz descanse, profesor de la Universidad Nacional y Universidad Externado de Colombia, quien ya en el 91 empezó a darse cuenta de, con la caída del muro de Berlín en el 89, él hacía la analogía con la caída de los muros disciplinares. Yo era un estudiante de pregrado muy inquieto y ya en sus últimos años él ya había empezado a incursionar en el tema de Derecho y Economía con este libro de Teorías Jurídicas y Económicas del Estado. Entonces, si tienen curiosidad de saber quién es, ya saben su nombre y algo de su producción. Entonces, este es un pequeño homenaje a mi maestro. Comencemos con nuestros maestros, pero indirectos. Yo he colocado en inglés muchas de nuestras diapositivas porque tenemos que familiarizarnos. Aquí en la universidad estamos en esa política. Entonces, antes me excusaba por no haber traducido todo, ahora creo que es algo que es bueno para todos, ¿sí? Porque pues la academia internacionalmente se se comunica en inglés. Entonces, Ronald Coase vivió 102 años, 1910 a 2013, y le dieron el Nobel por su contribución a forzar a los economistas y a los abogados a repensar las preguntas fundamentales, más fundamentales de sus disciplinas y crear el nuevo campo de Derecho y Economía. Este es su trabajo fundamental, especialmente 37, que en realidad esa idea se le ocurrió a los 22 años. Es el más precoz de todos los Nobel de Economía y creo que uno de los más precoces de todos los Nobel, que se le ocurrió en pregrado su idea, visitando plantas industriales en Estados Unidos cuando era estudiante en la Universidad de Londres. Y escribió 5 años después, en el 37, se lo publicaron, el artículo La naturaleza de la firma. Sin embargo, hay otras 2 obras que son bastante conocidas de él. Y los siguientes 2 fueron compartidos en el 2009 el Nobel, que es Oliver Williamson e Elinor Ostrom, por su contribución al análisis de la gobernanza, no tan bien traducido, pero eso es lo que se usa en la literatura económica, especialmente en los límites de la firma, y a ella por su análisis en la gobernanza económica, especialmente de los bienes comunales, conocidos como los comunes. Ahí están sus adscripciones. Ella ya no está con nosotros, él todavía vive y su afiliación es la Universidad de California. Ahora sí, comencemos con el experimento. Le pido entonces a Karen y a Brian, van a recibir ustedes una bolsa que les pido el favor que no muestren el contenido a las demás personas, pero pueden ustedes mirarlo. Entonces pasemos y al azar cojan solamente una bolsa. Dividan si quieren las bolsas y vayan. Si no van a usar el celular, les van a pasar también un papelito para que ahí den su valoración. Esto, por cierto, hace parte de la interdisciplinariedad. Ahora los experimentos en clase son muy usados. Sí. ¿Está bien si uso el papelito? Ese papelito. Tengo que mantenerme en contacto con otros 2 grupos.
Ah, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Ok. Si no van a usar los celulares, entonces usen los papelitos. Pero si usan los celulares, no usen los papelitos, por favor. Creo que solo faltas tú por bolsa, ¿verdad? ¿Los demás ya todos tienen bolsa? Ok. Ahora quiero que vean los contenidos y vayan a sus celulares o respondan la siguiente pregunta en el papelito. Primero, ¿está familiarizado con las ideas del premio Nobel Ronald Coase? ¿Sí o no? ¿O no recuerda o no sabe? Segunda pregunta, ¿familiarizado con las ideas de Oliver Williamson? ¿Sí o no? Perdón, vuelvo a la primera porque no vimos los resultados. Esto nos permite ver los resultados, cerrar votaciones. Solo una persona está familiarizada con las ideas de Ronald Coase, 75% no, y el 13% una persona de pronto sí, no está seguro. Ahora sí vamos a cerrar las votaciones de familiarizado con Oliver Williamson. Efectivamente hay dos, me imagino que son las mismas dos personas que sí o no saben. 7 de ustedes no. Y por último, Elinor Ostrom. Allá ustedes pueden ver cuántos faltan por votar. Faltan 4. Por cierto, esto es una aplicación que desarrollaron ingenieros colombianos de Armenia. Se llama Flipwit. Genial, ¿verdad? Talento nacional. Solo faltan 3 de ustedes, 2 de ustedes para cerrar las votaciones. Cerremos. Igual. Ok. Entonces, es un público que no está muy familiarizado, excepto por aproximadamente 2 de ustedes. Ahora sí, esta es una pequeña economía de intercambio y quiero que, por favor, valoren en una escala de 1 a 10 los artículos en números enteros. Ya sea en la encuesta en línea o en los papelitos que les suministramos, pero no de ambas formas porque si no hay doble contabilización. ¿Listo? Entonces, terminen por favor de valorarlo de 1 a 10 y entregamos los papelitos si no están usando los celulares. Aquí ya pueden votar en los celulares. Entonces, favor evaluar los artículos, de 1 a 10, no de 0 a 10. ¿Sí? Para la valoración, ¿tenemos algunos parámetros o es nuestra consideración? ¿Qué tan? Es totalmente subjetivo. Para mí esa bolsita vale 1. No me gustó para nada. ¿Sí? No está mal, algo entre 1 y 10 y están completamente satisfechos, totalmente satisfechos 10. Entonces, por favor procedan a... Ya hay 8 que votaron, hay 3 que ya no se volvieron a conectar. Entonces, 9. Ok. Bueno, cerremos votaciones. Entonces, ahora sí podemos hacer las cuentas. Simplemente multiplicamos 2 por 2 aquí. 4 por 1, 5, van sumando, aquí es 2 por 8, 1 por 9, 2 por 10, más los papelitos. Ellos me van a ayudar a... Ah, falta un papelito. Ah, no han recogido los papelitos. Todos los papelitos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos valorando, en realidad solo una canasta de dulces, que está distribuida en un orden
inicial al azar. ¿Ok? A ver cuánto valora esta pequeña economía esa canasta de dulces. Entonces, aquí tenemos nuestra estudiante de contaduría que seguro va a sacar esa cuenta muy bien hecha. Por lo general nunca falla. Llevo aplicando esto 3 años con mis estudiantes de pensamiento económico y siempre da el mismo resultado. No es diseño mío, es muy conocido de valoración del intercambio. Porque enseguida les voy a pedir que se levanten, porque veo que hay unos que no están muy cerca, otros, o entre ustedes 3, entre ustedes, aglomeración aquí, este grupo de acá, y empiecen a intercambiar dulces. A ver. Ya los comieron. Todavía no se los tenían que haber comido. Bueno, con lo que les quede, intercambien. ¿Hay alguien que haya votado tanto en el papelito como en el celular? Tranquilos, que es normal, ¿no? Listo. Entonces ahora sí puede, por favor, Karen, decirnos cuánto es la valoración. Y anótenlo, por favor, Brian, ayúdenle, por favor. Ahora entonces van a votar la valoración de la nueva canasta. Si no intercambiaron, pues queda igual, ¿sí? Pero puede incluso desmejorar. Puede quedar una insatisfacción por no haber intercambiado. Entonces, enseguida voy de nuevo a poner otra encuesta y vuelven y valoran la canasta de dulces. Entonces, por favor, evaluar los artículos que tiene Perdón un segundito. Ahora sí ya. Valórenlo en el celular o en los papelitos. ¿Ellos ya tienen papelitos? Papelito falta. Solo una valoración por papelito para que no confundamos los anteriores. Pongámoslos aparte. Ok, aquí tenemos. Muchas gracias. Gracias. Listo, Brian. Entonces viene el momento de la verdad. Cerrar votaciones. Podemos, por favor, hacer la cuenta aquí y hacer la suma ya. ¿Listo, Brian? Que tenemos que hacer la suma. Ahorita yo te recojo el papelito. Entonces, primero quiero que Karen nos diga la valoración total de la primera canasta sin intercambio. La valoración de la canasta de dulces que estaba distribuida en un orden al azar, sin intercambio. Lo que acabamos de hacer es intercambio. ¿Listo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que mejoró la puntuación. Empeoró. Se mantuvo igual. De ahí no sale. ¿Listo? ¿Cuánto es la valoración? ¿Al principio? Al principio fue 102 y la ahorita 102. Ok, la primera fue 102 en total, una economía que valoró en 102 el total de la canasta de dulces y subió a 110. ¿Por qué? Y este es un resultado recurrente en todo el mundo. ¿Quién se arriesga a decir una explicación? ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió?
¿Alguien más? Se partió de lo que cada cualquiería o de lo que medianamente en el mercado ahí había dejado chipe. En el mercado. El nivel de satisfacción subió. Subió. ¿Y qué nos permitió subir el nivel de satisfacción? ¿Qué institución humana? El gusto. El intercambio. Es una respuesta de la sociedad conocida por todos y que recurrentemente la hacemos a diario. Intercambiamos, sea dinero, trueque casi no, pero dinero por bienes y servicios. Eso es intercambio. Y en la escala de Williamson, por ahora solo vamos a decir, ¿dónde está este experimento en la escala de Williamson? Es un experimento que no se necesitó papeleo, excepto la factura mía de Dollar City, que no voy a pasarle ninguna factura a la Facultad de Derecho, que es un regalo para ustedes, los dulces, por supuesto, con mucho gusto. Ya se lo pueden comer o intercambiar. No se necesitó de terceros. Entonces, en la escala de Williamson es alta recurrencia en transacciones, todos los días hacemos esto, o tendemos a hacer esto en promedio, y es una baja especificación de los activos. Baja especificación de los activos. Eso todavía no lo he desarrollado, pero tengan presente esto, porque primero vamos al profesor de Williamson, que fue Ronald Coase. Así fue como el New York Times en el 2013, en septiembre 3, hizo la semblanza del profesor Coase. Fue, según su definición, un economista por accidente, que pasó la mayoría de su carrera enseñando en la Universidad de Chicago, pero en la Escuela de Derecho, no en la Escuela de Economía. Eso fue lo que le interesó tanto a mi maestro Homero Cuevas, porque cuando los periodistas fueron a entrevistar ni más ni menos que a la Escuela de Economía de Chicago, yo no sé si ustedes saben la importancia de la Escuela de Economía de Chicago en el mundo, es la cuna del neoliberalismo. Los Chicago Boys. Entonces, pues, ¿qué hicieron los periodistas? Pues fueron a la Escuela de Economía a conocer el Nobel en Economía y le dijeron, no, acá no es, es ahí enfrente en la Escuela de Derecho. Y ha sido uno de los más influyentes en la historia moderna de la ciencia. Desde el punto de vista de lo que se conoce la teoría económica neoinstitucional, las ventajas que trae el sistema económico, que es la especialización del trabajo, viene a un costo. Usar esa institución no siempre es tan fácil. Acá, ¿qué nos costó? Realmente voltearnos y muy poca negociación. Y nos vimos beneficiados de la institución del intercambio. Pero esto no siempre es así. Viene a un costo. Y él lo llama los costos de transacción, los costos de intercambio. Ese es el gran aporte de Coase. Encuentra esta partícula nueva dentro del sistema económico. Partícula nueva dentro del sistema económico. ¿Cómo se llama? Los costos de transacción. No se les olvide. ¿Ok? Entonces, las firmas se crean y sobreviven, es otra forma de gobernanza, como respuesta institucional a esos costos de transacción. Coase, la razón principal de por qué es provechoso establecer una firma sería que hay un costo de utilizar el mecanismo de precios. Se refiere a negociar y llevar a término un contrato separado por cada transacción de intercambio. Vamos a desarrollar esta idea.
A la izquierda está esta pequeña red que formamos, donde cada uno negociaba libremente con el que quisiera. Todos negociando con todos. Pero acá, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? No el número de agentes, son los mismos, de A a la E. Las transacciones, los vínculos son menos. En realidad, ¿E qué está haciendo? ¿Cómo llamarían ustedes a ese agente? Un intermediario. Ya A, para negociar con D, necesita pasar por E. 4 necesitan pasar por E para poder negociar, intercambiar, transar, relacionarse. Y aquí viene un término interesante: contrato de mercado versus contrato de trabajo. El contrato de mercado tiene las siguientes características: es altamente específico, obligaciones y competencias. Una vez firmado se tiene que cumplir, se deben calcular las contingencias de estados futuros con probabilidades de riesgo. Y díganos ustedes, señoras y señores abogados, o futuros abogados y abogadas, se tiende a renegociar, hay una autonomía horizontal, no hay jerarquías, y ahí la información es descentralizada. Imagínese, para enfrentar la incertidumbre y nueva información, tener que renegociar cada vez un contrato, cuando es altamente específico. Esos son los costos de transacción. Cada vez que se devela una contingencia que no pudo ser prevista, hay que renegociar, hay que volver a hacer el contrato. En cambio, emerge otro tipo de contrato, que es el contrato de trabajo, que responde a esa incertidumbre que devela los imprevistos en el tiempo. El contrato tiene carencia de alta especificidad, jerarquía, autoridad y subordinación, obediencia, remuneración, materia de obra, flexibilidad, no se tiende a renegociar y se centraliza la información en la firma. Entonces, si surge un imprevisto, pues esa autoridad le dice a ese subordinado o subordinada qué hay que hacer. Aunque no estaba especificado en el contrato es suficientemente flexible y amplio para decirle hay que hacer ahora esto. Así emerge la firma, una nueva organización social para enfrentar fenómenos como la incertidumbre y muchísimas otras fenómenos económicos y del derecho. 22 años tenía porque ahorita ustedes van a ver, la tradición en economía es estar siempre concentrado en el mercado. La primacía de la institución del mercado. Cuando les dieron a ellos el Nobel, esto escribió el comité. Tradicionalmente la teoría económica ha estado concentrada en la teoría de los mercados profunda y digamos a lo ancho y a lo largo, y más precisamente en los precios de mercado. Sin embargo, hay al menos 2 razones por qué la ciencia económica debe ir más allá de la teoría del precio. Primero, los mercados no funcionan apropiadamente a menos de que haya contratos aptos que puedan ser formulados y reforzados. Ergo, necesitamos entender las instituciones que soportan los mercados. Segundo, considerable actividad económica toma lugar fuera de los mercados, dentro de las casas, las firmas, las asociaciones, las agencias y otras organizaciones.
Ergo, necesitamos teorías que expliquen por qué estas entidades existen y cómo funcionan. Esa es la razón por que le dan el Nobel a ellos. Ellos estudian más allá de los mercados, que estaba concentrado la ciencia económica y que todavía sigue bastante obsesionado el mundo con el mercado. Entraremos un poco en esa discusión más adelante. Quiero destacar que Oliver Williamson es Gordon W. Tweedy Professor de Economía de la Ley, de Economía del Derecho, en Yale University. Pero también es Kaiser Profesor Emérito de la Escuela de Negocios de Haas. Interesante. Y volvamos a la tipología de Williamson. Y ahora sí hablemos un poco más de la especificidad de las transacciones. Aquí estaba el experimento, con alta recurrencia de transacciones en promedio, pero baja especificidad. ¿Qué es esto de la especificidad de transacciones? Por ejemplo, comprar un bien inmueble. Imaginemos cuando hemos comprado o hemos acompañado o conocemos de un caso de una compra de un apartamento. Mucho más papeleo. Tiene que ser muy específico y hay personas externas y ocasionalmente compramos un apartamento. Personas externas como ¿quién? La inmobiliaria, banco. Tenemos que ir a firmar papeles ¿dónde? Notaría. Fiadores, la curaduría. Muchos agentes externos que vienen a reforzar este contrato. A esto es que se refería especialmente Coase y que Williamson viene a aportar. En este caso no hay tantos costos de transacciones, más en estos casos de baja recurrencia, es decir, es ocasionalmente que compramos un bien inmueble y hay una alta especificidad. Otro ejemplo, mejoras, por ejemplo, en el inmueble, en el área de la cocina. Nos puede pasar que el señor maestro de obra nos coloca una cerámica que no nos gustó. Pero mi señor, mi señora, me ha debido decir antes de comprarlo, la cerámica, o antes de ponerlo. Ya no puedo hacer nada. Ya ha habido unos costos hundidos, que llaman fijos. Ya no puedo echar para atrás esa inversión. Incluso en activos, como el conocimiento. También son altamente específicos y tenemos un gran riesgo dentro de las empresas y organizaciones que nos capacitamos en ese conocimiento que requieren. Y que la organización depende de nosotros, pero nosotros también dependemos de esa organización. Ahí hay especificidad en la inversión de activos, de conocimiento. Y en la misma tipología está la de alta especificidad, pero también alta recurrencia. Y aquí ya empezamos a entrar en los terrenos de Elinor Ostrom. Acá se requiere ya no esto que se requería aquí abajo. Acá se requiere relación de confianza, que es más importante que participación de terceros. Por ejemplo, se necesita unos botones muy especiales para hacer unas camisas. Ese proveedor de esos botones muy especiales, con una filigrana muy especial, ahí tiene que haber relaciones de confianza. Ahí el terreno de los contratos empieza a ser menor y empieza a ganar terreno
la confianza, las relaciones de confianza. Entonces, la gobernanza en este lado de acá tiene que ver más con firmas, jerarquías, y con este lado de acá mercados. Y acá, en estos que vienen. ¿Qué tipo de gobernanza en las transacciones, en las relaciones hay? Ahorita entramos en esa materia con Elinor. Por ahora cerremos la idea de Coase y de Williamson como su estudiante. Los límites de las firmas y el mercado son móviles. Digamos que este es el límite de una firma que ha aprendido a hacer muy bien un proceso y ya no necesita su proveedor. Entonces, hay una internalización o insourcing de esos procesos. Entonces, los costos de producirlo ellos mismos es menor que los costos de comprarlo. Entonces, los costos de coordinación o de producción son menores que los costos de transacción. Entonces, por tanto, ahí las firmas deciden internalizar. Algunos lo conocen como integración vertical, también integración horizontal de las firmas. O encontraron un proveedor que es más barato comprarle lo que nosotros estamos haciendo, es decir, los costos de usar el mercado es menor que los costos de producción o coordinación, y entonces, ¿qué le pasa al límite de la firma? Se corre hacia acá y hay un proceso de externalización. Entonces, firma y mercados, o firma y otras firmas, están en constante movimiento, dinámica. A partir del aprendizaje, a partir del conocimiento, las industrias, la forma, la arquitectura de las industrias cambia, porque los límites entre firma y mercado son móviles. Entonces, vamos resumiendo. En el mercado es una forma apta de gobernanza si la incertidumbre es baja, si la frecuencia es baja y si los activos específicos son bajos. Pero las firmas o jerarquías son más apropiadas cuando la incertidumbre es alta, la frecuencia es alta y la especificidad es alta. Aquí empiezan los híbridos, él lo llama los híbridos, pero vamos a desarrollar esto. Y las elasticidades o respuestas a los costos de transacción son distintos y a las especificidades. Siendo muy elástico el mercado, a pequeños cambios en especificidad de activos suben los costos de transacción bajo la gobernanza de los mercados. En cambio, es poco elástico en el comportamiento de las jerarquías cuando sube la especificidad. Ok. Esto nos muestra, no vamos a entrar en demasiado detalle, hasta 6 tipos de gobernanza, con un énfasis en el precio alto, cuando es ocasional y bajo la especificidad, en la confianza baja, autoridad baja, precio medio en estos casos, confianza media, autoridad media. En este caso de ocasional, el énfasis en la autoridad es alto, mediano, la confianza es alta o mediana, el precio es bajo. Y cuando hay frecuencia recurrente, el énfasis en el precio es alto, la confianza es media, la autoridad baja, y así sucesivamente hasta la producción en jerarquías. Entonces, ya vamos dándonos cuenta de a qué nos estamos, digamos, a qué panorama estamos enfrentándonos. Y es el tema del institucionalismo. Los mercados responden como institución a la necesidad de beneficiarnos de la especialización del trabajo. Nos habilitan a obtener una ganancia y gozar de consumos mayores, como lo hicimos con nuestro experimento acá en el aula, pero está restringido por los costos de transacción. Esa es una institución y una forma de definir esa institución. Así también la institución de la firma.
responde a la necesidad de procesos de aprendizaje colectivo, habilita a lidiar adecuadamente con procesamiento de información, generación de conocimiento, pero está restringido por lo que llama Williamson el comportamiento oportunista, que es egoísta con mala voluntad, el egoísmo con mala voluntad. Hay unos incentivos ex ante, por ejemplo, antes de que contratan el trabajador a exagerar en su hoja de vida. Unos incentivos ex post a engañar, de ahí que existen los periodos de prueba en las firmas, periodos de 3 meses, para saber si nos engañó, si realmente no va a cumplir el contrato, no tiene en la intención de cumplir el contrato. A retener conocimiento o activos, por lo que ya les estaba diciendo, hay unos costos hundidos, y si hay costos hundidos también puede ser incentivo para retener ese conocimiento, tener mayor poder de negociación e incumplir el contrato si no se le sube el sueldo, por ejemplo. E incompletitud de los contratos en general. Ahora, hay otras instituciones a las que no responde ni el mercado ni la firma. El caso que vamos a ver es de redes y aglomeraciones de firmas. Y entramos entonces en la vida de la gran Elinor Ostrom, que es es politóloga, pero también es economista. Trabajó en esta área del institucionalismo y en el resurgimiento de la economía política, en particular en los bienes comunales. Entonces nos hace pensar, este era el mercado, esta es la jerarquía o firma, y nos pone a pensar en otro tipo de gobernanzas. Miren lo que he encontrado, increíble. Su esposo, Vincent Armstrong, define las tipologías de redes como sistemas policéntricos. Hay muchos centros donde se toman decisiones que están formalmente independientes uno del otro. Muchos elementos son capaces de hacer ajustes mutuos o reordenando sus relaciones sin ningún otro sistema with one another, con uno con otro, dentro de un sistema general de reglas donde cada elemento actúa con independencia de otros elementos. Miren, por ejemplo, acá, 3 niveles de gobernanza: el de la comunidad, el regional, el estatal federal. Por ejemplo, en temas de bienes comunes como la tierra, como el mar, las costas, donde cada uno de estos niveles interactúa dentro del mismo, con otros dentro del mismo sistema y entre niveles. El caso de los modelos de gobernanza de Internet. En el Internet hay unos más formales, unos sistemas más formales, unos más informales. En los formales el legal, el público, el nacional; en los informales el privado, global, estructuras alternativas y técnicas. Donde están los ciberanarquistas, los libertarios, los de arbitramiento, los de regulación y arbitramiento. Realismo digital en el lado formal, ley transnacional, nacional y transnacional, de ingeniería y de tecnología. Y en la mitad, menos formal, estructurado, como es el código. Code is law. Sí, el código es ley. Acuérdate que tienes todo acceso en tu celular, pero si quieren también les puedo pasar el PowerPoint. Pero todos en este momento deben estar viendo los que se conectaron. Los que se conectaron. Si no se han conectado en su celular a esta, Brian puede facilitarles el código si le levantan la mano a él para que él vaya hasta allá. Mira allá.
el código para que se conecten por internet a esta presentación. Por ejemplo, las multinacionales operan en distintos países y tienen una predisposición a ser policéntricos, a irse adaptando a las culturas de los países. Otra estructura policéntrica. Haciendo un poco de teoría, hay unas más centralizadas, monocéntricas como estas, y hay unas más policéntricas y dispersas como estas. En la mitad tenemos estas, donde los puntos rojos son los lugares y, en este caso, las regiones están delimitadas por estos puntos, por estas líneas, o más bien óvalos punteados. Tenemos morfologías de gobernanzas monocéntricas, morfologías policéntricas, tenemos funcionalidades monocéntricas y policéntricas. Otra vez, estas morfologías, monocéntrica dispersa, policéntrica centralizada y monocéntrica centralizada. Policéntrica de ida y vuelta, policéntrica descentralizada, monocéntrica, policéntrica por intercambio, que está siendo trabajado en distintos temas como ciudades policéntricas. Esta es la ciudad monocéntrica, las aglomeraciones en la ciudad policéntricas con centros satelitales, la ciudad red, distintas estructuras de ciudades, que lo trabaja Duncan Alexander Smith en la Universidad de Londres. También lo trabajan en el MIT y en Harvard un chileno llamado César Hidalgo y un venezolano llamado Ricardo Hausmann, y que le contrató el gobierno colombiano para tener nuestro producto, nuestro espacio de productos llamado Datlas. Si ustedes van a datlas.com, aquí pueden ver por municipio cuál es la canasta exportadora en Colombia. ¿Cuál es la canasta exportadora según el Datlas del Tolima? ¿Qué creen ustedes que es el primer renglón de exportación del Tolima? ¿Cuál creen? Café, arroz, productos, digamos, agrícolas. El 75% tiene que ver con el sector minero energético. Minero energético. ¿Y cuál es el principal municipio de exportación de productos mineroenergéticos en el Tolima? Según Datlas. Melgar. Nosotros que nos creemos de vocación agrícola. Nuestro producto de exportación en el Tolima y en Colombia está basado en el modelo minero energético, y eso lo permitió, digamos, develar este tipo de análisis de redes. Este se llama el producto, el espacio de productos, y lo trabajaron Hausmann e Hidalgo. En la década pasada ya es un hito, y por eso lo compró Colombia, el gobierno colombiano. Pueden consultarlo en datlas.com. Y hay una nueva actualización 2017. Son exportaciones, ¿cierto? Exportaciones. ¿Qué le estamos ofreciendo al mundo? ¿Y qué estamos importando del mundo? Tanto que criticamos a Venezuela y estamos igual. Y la famosa tecnología del blockchain, que no me pregunten porque no sé muy bien qué es. Ahí he estado viendo videos y eso no es tan fácil, pero lo que sí sé es que es basado en redes, llamadas ledgers, las nuevas redes. Yo sabía hasta descentralizadas y miren lo que ahora es. Todo esto gracias a estos grandes Nobel.
los usuarios son anónimos, pero acá no son anónimos. Entonces, si queremos entender esta nueva tecnología de blockchain, tenemos que entender esta gobernanza de redes. Y voy a hacer una apuesta, que los siguientes Nobel en economía, no sé en cuántos años, van a ser ellos. Mark Granovetter y Alejandro Portes. Y es economía sociológica. He tenido el honor de trabajar con el maestro Alejandro Portes y esta es la segunda parte de mi charla. Voy a hablarles un poco de mi investigación y la investigación de la Universidad de Ibagué, basado en estos temas de institucionalismo. Si tienen alguna pregunta hasta este punto, por favor, siéntanse en la libertad de expresarla. Con Alejandro trabajamos, logramos que publicara su artículo, digamos, seminal en Economía Sociológica e Institucional en Cuadernos de Economía del 2006, el número 45. Este es un gran artículo. Me he demorado 13 años en irlo entendiendo poco a poco. Por ser economista y no sociólogo, no tenía los recursos, las competencias, pero he ido entendiéndolo poco a poco y quiero presentarles las ideas de los sociólogos, que son en realidad los que estudian las instituciones. No los economistas, tanto, ahora sí, cada vez más. No tanto los de ciencias políticas, no tanto los de derecho, sino son los sociólogos. ¿Qué tienen que enseñar los sociólogos al resto? Esto es lo que hace Alejandro Portes de manera magistral. Voy a darles primero el ejemplo y después en qué consiste la definición. La comunicación y conexión entre seres humanos está dentro de la cultura, dentro de la dimensión cultural, en una expresión profunda de la cultura. Es uno de lo que valoramos como sociedad, comunicarnos y estar conectados. Aquí está precisamente los valores en esta. Lo que pasa es que acá no tiene dinámicas. Con influencia causal, los valores hacia el nivel intermedio generan o se cristalizan en normas de conducta. En este caso, el derecho humano de la libertad de expresión. Ese derecho humano nos dice qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. Eso para los sociólogos es una norma. Se requirió de ciertas habilidades y técnicas, en este caso la imprenta de Gutenberg, que nos facilitó comunicarnos y estar conectados. Influye sobre ya un aspecto más visible del lado individual, de la dimensión individual. En este caso, el periodista, que cumple un rol, o que esperamos que cumple un rol, ¿sí? El deber ser. ¿Sí? Pero al nivel colectivo, entonces, estamos hablando ya de estas redes, de estas gobernanzas. Ya no son individuos, sino las relaciones entre individuos. La prensa escrita. Estas son las instituciones, son las reglas que representan un esquema que esperamos del comportamiento, un grupo de comportamientos, de individuos que ejercen unos roles en unas organizaciones, como por ejemplo aquí El Tiempo y El Espectador. Los individuos pueden o no pueden cumplir con lo esperado. Hay individuos que lo cumplen tan bien que les decimos, esa señora o ese señor son una institución en esta organización. Así les decimos. Entonces aquí la brecha, o
esa organización es una institución del país. Esa brecha es muy poca. Pero entonces, ¿cómo medimos con todo el equipo transnacional esa brecha? Lo que hicimos fue estudiar, y ustedes lo pueden encontrar en este libro, las instituciones en el desarrollo latinoamericano, coordinado por Alejandro Portes, 2009. Ahorita les voy a hablar un poco de mis otras dos investigaciones en estos dos libros y de futuras investigaciones o actuales investigaciones. 5 países, 5 instituciones. El Servicio Postal, el Mercado de Valores, el Departamento del Tesoro, la DIAN en nuestro caso, la Aerocivil y el Servicio de Seguridad Social, en este caso era el que lo liquidaron y ahora se llama el Seguro Social. Tiene en cuenta instituciones por país, es decir, las culturas son distintas, los valores son distintos, las normas son distintas. Tiene esa virtud, que ya no es como se hace en muchas investigaciones, se toma una medición de las instituciones de todo el país como si no hubiera diversidad dentro del país y como si no hubiera diversidad entre países. Chile, México, Argentina, República Dominicana y Colombia, y después involucró, para el 2017 sale otro libro con países del este europeo. Y en algunas instituciones Colombia está más cerca, sus organizaciones de sus instituciones, en otras están lejos. Por ejemplo, Adpostal y Servicio Social fueron liquidados. Pero la Aerocivil está más cerca, aunque tiene ciertas amenazas del clientelismo. Sí. Es interesante, muy interesante este libro, y por eso yo creo que Alejandro se merece el Nobel, así como Mark Granovetter. Ahora les voy a hablar un poco de este libro, que ya tiene 17 años, es mi tesis de doctorado, y al final les voy a hablar de la continuidad de este libro, que es del 2008. Yo apliqué institucionalismo a la industria, al análisis de la industria manufacturera en Colombia en mi doctorado entre el 98 y el 2001. Encontré los siguientes resultados para finales del siglo XX en Colombia. Encontré estas instituciones, seguramente para ustedes, los que están en el campo de derecho comercial, no. Societario. Sociedad limitada y sociedad anónima. La mayoría de las empresas al final del siglo XX de la industria manufacturera eran sociedades limitadas, que comprenden entre 2 y 25 socios con responsabilidad limitada, que es que solo, en caso de quiebra, solo se les pide lo que aportaron como contribución a la deuda. Con acceso restringido a ser socio, y sus contribuciones o acciones no son negociables, incluso no se le llama acciones sino contribuciones. La sociedad anónima, que son una minoría de empresas, tiene que tener más de 5 socios, con responsabilidad limitada, y las acciones tienen que tener el mismo valor y son negociables. Y hubo un ascenso de estas dos, antes eran individuales en los 60. Esa fue una historia realmente de mucha suerte, serendipia, que algunos le llaman. Yo llegué en el 99 al DANE y empecé a sacar fotocopias de la encuesta anual manufacturera. Imagínense, en el 99 todavía eso no estaba bien digitalizado. Saqué 400.000 pesos en fotocopias y me los llevé, porque lo hice en Inglaterra, el doctorado. Pero yo dije, de aquí salen los datos sale porque sale. Y empecé a analizar
Imagínense procesando toda esa cantidad de datos, uno por uno. Los músculos de aquí de adelante mío por usar el mouse le ganaron a los músculos de atrás y yo terminé con el hombro así. Tuve que hacer rehabilitación. La cuestión es que encontré en los datos que Colombia pasó una sucesión, donde por lo menos algunas de las empresas de primera generación necesitaron hacer unos cambios societarios hacia sociedad limitada y sociedad anónima, entre los 60 y los 70. Es unido a un análisis histórico que hice de los grupos económicos y otras cosas me dieron el doctorado. ¿Qué pasó con los grupos económicos en Colombia? Absolutamente increíble lo que encontré. Eso se lo debo al maestro Alberto Mayor Mora en su capítulo de la nueva historia de Colombia. Imagínense que a los niños antes en las primeras comuniones les daban de regalo acciones, porque no habían corporaciones de ahorro y vivienda, que ahora son bancos, ¿no? Antes se les daba una alcancía de la vivienda, una rojita. Sí. O también el Banco Central Hipotecario, correcto. Pero eso fue antes de eso. ¿Qué había antes? Acciones. Una edad de oro de la sociedad anónima en Colombia para afrontar la crisis de los 30, la crisis mundial. Se requirió canalizar el ahorro del público para financiar empresas, sobre todo en el sector minero energético. Pero así nació, por esa sociedad anónima, nació una práctica depredadora en Colombia, desafortunadamente. Y esto es duro y muy pocos historiadores económicos lo dicen, como Julio Silva Colmenares, Alberto Mayor Mora y otros. Nacional de Chocolates, ¿cómo fue creada? Fue comprando acciones de sociedades anónimas que eran la competencia y las unieron, diciendo que así ganaban competitividad. Por eso le decían Nacional de Chocolates. Coltabaco, que era la Nacional de Tabaco, igual, se usó la sociedad anónima no para canalizar el ahorro del público, sino para comprar la competencia, para deshacerse de la competencia. Práctica claramente anticompetitiva. ¿Dónde estaban las leyes monopólicas de los 50 y los 60? Fueron fortalecidas, pero no se tomaron medidas de control. Incluso a finales de los 90, principios de los 2000, tal vez ustedes recordarán una cementera, creo que se llamaba Los Andes o El Diamante, que quebró porque Argos empezó a bajar el bulto del kilo de cemento a niveles depredadores y después la compró. El superintendente de Industria y Sociedades se quejó y tuvo que renunciar. No son reforzadas las leyes antimonopólicas en Colombia. Entonces, todo esto fue un cóctel desastroso para la industria manufacturera colombiana. ¿Cuál fue mi tesis? Mi tesis es que se fortaleció la sociedad limitada y no la sociedad anónima por un entorno depredador de los grupos económicos. Lograban que no se apoderaran de su estructura de propiedad, prevenían prevenían para que no ocurriera eso, pero tuvo un efecto secundario y fue una separación entre propiedad y las fuentes de innovación. Según los cálculos también de la encuesta anual manufacturera y la encuesta de innovación, las menos innovadoras y menos productivas son las sociedades limitadas. Y las más productivas y más innovadoras son las sociedades anónimas, que tienen la virtud de que es una estrategia permeable, porque permite la integración entre propiedad e innovación, le permite ascender en la escala a los ingenieros, a los creativos, diseñadores, en la escala hacia la propiedad, pero tiene el problema de que pueden entrar grupos económicos. Entonces surge una tensión entre estas formas de gobernanza en Colombia. Una preventiva ante la depredación
pero con un efecto secundario en la productividad y en la innovación. Otra más innovadora o con un entorno institucional más pro-innovador, pero con el problema de que pueden capturarlos. Y me gusta pensar que esa tesis del 2001 influyó sobre esto en el 2008. Me gusta pensarlo. No tengo pruebas. Pero es un punto medio entre sociedades limitadas y sociedades anónimas, y se apoderó de la industria y del comercio, la SAS. El esposo de ese superintendente, del que es el superintendente ahorita la esposa del que es el superintendente, estudió conmigo en el colegio, le voy a preguntar porque él fue uno de los... Sin embargo, en esos procesos sociales uno no puede atribuirle a una sola persona, ¿no? Pero, bueno, digamos que sí, que la investigación tiene un impacto positivo. Número de socios, 1 o más. Recuerden que sociedad anónima solo son 5 o más, más de 5. Responsabilidad, los socios responden hasta el monto de sus respectivos aportes, responsabilidad limitada. La razón social o denominación de la sociedad seguida por las palabras sociedad, acciones simplificada, por acciones simplificada, y el capital está dividido en acciones que pueden ser de estas clases. ¡Oh! Acciones, aunque no pueden negociarse en el mercado de valores. Pero tienen la libertad de emitir acciones digamos, diversa índole. Qué importante para el país. Y no es gratis que se haya impuesto la SAS. Si la que estaba fuerte era la sociedad limitada o la sociedad anónima. ¿Por qué? Es por este tema de gobernanza. A la colombiana, porque esto es muy a la colombiana. Es posible fijar las reglas para el funcionamiento de la sociedad, el proceso de constitución y reforma es fácil, la responsabilidad de los socios se limita a sus aportes y es posible crear diversa clase y serie de acciones. Y les voy a hablar para terminar de la última investigación que estamos haciendo aquí en la Universidad de Ibagué, que se llama Inclusión Productiva y Social, programas y políticas para la promoción de una economía formal. El foco es la sociedad porque Colciencias abrió la convocatoria, se llama Colombia Científica. El reto es la innovación social para el desarrollo económico y la inclusión productiva. Las temáticas orientadoras son el valor compartido, emprendimiento y desarrollo, productividad, etc. El objetivo es diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos desde una perspectiva sistémica. Para ello se desarrollan estudios cualitativos, cuantitativos en el marco de un ecosistema robusto con diferentes actores y sectores económicos y sociales, y el monto es 18.000 millones de pesos. ¿Quiénes estamos participando? Se llama la Alianza Economía Formal e Inclusiva. El ancla es la Universidad del Rosario y está la gobernanza, aliados internacionales, las instituciones de educación superior acreditadas son Antioquia y Valle, las no acreditadas son Quindío, ESTA, Uniminuto y Unibagué. Tenemos del lado de las empresas, Fundación Avina, Capital, ACI, ASOM y entidades articuladoras, la Federación Nacional de Cafeteros, Asocajas, Asobancaria y Camacol. Este es el tipo de intervenciones que estamos haciendo en la economía formal, a la economía informal. No lo entendemos muy bien. Por eso necesitamos la investigación. No podemos seguir dándole este tipo, digamos, de tratamiento a un problema, es porque no se entiende muy bien. Es una mala interpretación del código, dice la ministra, que en realidad es para liberarse de las mafias del espacio público, que es un problema de espacio público, o sea, de bienes comunales, a la vez de nostrum. Entonces, ¿dónde está la gobernanza? ¿Dónde está la policentralidad de la gobernanza? Pero sí tiene que ver con vendedores informales, o sea, sí tiene que ver con informales. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando, cuál es la gobernanza detrás de todo esto, y creo que el Innostrum aquí nos va a ayudar muchísimo, y Portes, porque la economía informal, la intercambio de mercado y de firmas
es ausente generalmente la economía informal. Tiene que ver más con la confianza y la exclusión de los infractores de esa confianza. Vamos a tener que leer a Elinor Ostrom, que escribió este libro que es Vinculando la economía formal e informal, donde ya se ve una vieja visión, la de las empanadas o relacionadas con las empanadas de la economía informal, y una nueva visión. Entonces hago una invitación formal a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y a ustedes como estudiantes de pregrado y de maestría a que se vinculen a este tipo de investigaciones que estarán dando y realmente no llevan, están para una financiación de 4 años y llevamos apenas 5 meses. Muchísimas gracias, aquí están mis datos. Nuevamente gracias por la invitación y ahora tienen ustedes la palabra para ver si conversamos un poco de estos temas de economía y derecho. Muchas gracias.